ponente, doctor Antonio Rodríguez Puentes, país de origen, España. Profesor titular de la Universidad de Granada, especializado en la atención a la diversidad en la escuela inclusiva, autor de una veintena de libros en editoriales especializadas internacionales y de prestigio, como Arial, Aljibe, EOS, Octaedro, Pirámide principalmente. Casi una centena de capítulos de libros y más de una centena de artículos en diversas revistas igualmente prestigiosas e internacionales, europeas y americanas. Ponente y profesor invitado en universidades extranjeras de Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Panamá, Paraguay, Perú y Portugal, además de españolas. Entre sus líneas de investigación resaltan la atención al alumnado con discapacidad en el marco de la educación inclusiva y en una escuela para todos, principalmente en la adquisición de habilidades instrumentales básicas y académicas. Su tema, neurodidáctica en la lengua escrita, lectoescritura. Bienvenido, doctor. Es un honor para nosotros contar con su distinguida participación. Lo escuchamos. Buenas tardes, buenos días allí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para compartirles la presentación. Bien, en primer lugar querría agradecer al equipo de organizadores de AEG Costa Rica, en concreto a Jessica Chávez y su equipo, la invitación a este congreso, y también pues al equipo de AEG Internacional, encabezado por Norberto Díaz y todo el equipo de profesores que han hecho posible esta asociación y que está trabajando a nivel latinoamericano y pronto también internacional en cursos de formación. Decirles que esta ponencia que voy a impartir en esta ocasión es una continuación de una conferencia inicial de motivación del Congreso que tuve oportunidad de realizar el 15 de mayo, que titulé Dificultades lectoescritoras desde el prisma del neuroaprendizaje. Siendo esto así, pues el objetivo es reflexionar en voz alta, compartir con todos ustedes algunas pautas sobre la neurodidáctica de la lengua escrita. Claro, así titulado esta ponencia, quiere decir que vamos a abordar la lectura, vamos a abordar la escritura desde una perspectiva didáctica, pero teniendo en cuenta cómo se produce el aprendizaje en el alumnado. Entonces, siendo así, pues englobaremos a todo tipo de alumno, con todo tipo de necesidades educativas especiales. Yo prefiero llamarlo mejor potenciales educativos especiales, porque lo que se trata es ver cuál es el potencial de aprendizaje de cada alumno, y en función de eso, pues seleccionar la metodología más adecuada, la didáctica, los recursos metodológicos más adecuados. En primer lugar, quería ubicar un poco el término y el concepto de la neurodidáctica, que surge de la aportación que las neurociencias están haciendo al campo de la neuroeducación en general, que eso también tiene que ver con la psicología por parte del aprendizaje, lo que se conoce como el neuroaprendizaje. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta las pautas de cómo aprenden el cerebro del aprendiz, del alumno, pues se ha desarrollado todo un campo dedicado a la neuroenseñanza, y particularmente dentro de la neuroenseñanza, pues todo lo que conlleva los métodos didácticos más apropiados a cómo aprende el alumno. Esa sería la neurodidáctica, y ahí vamos a partir. Partimos, por tanto, del axioma de que cada alumno aprende a un ritmo, tiene un desarrollo evolutivo, etcétera, y lo que hemos de marcar, y tiene unas preferencias también de cómo aprende su cerebro. Sobre todo si ya vamos pensando, como quiero ir focalizándoles, si ya vamos pensando en algunos alumnos
pues que tienen unas particularidades, una condición especial. Si quieren llamarle, pueden llamarle discapacidad o diversidad funcional. Me gusta más el término de diversidad funcional porque implica que su cerebro puede funcionar, puede aprender, por supuesto, pero puede funcionar y aprende de una manera a veces diferente. Por tanto, los métodos y la enseñanza en general debe de actuar, pues a veces, en estos casos, de manera diferente. Voy a estructurar mi ponencia, mi discurso, en las distintas operaciones que el cerebro ha de hacer para leer y en un segundo término, qué hace para escribir, y entonces veremos algunas evidencias de que realmente esas operaciones se tienen que hacer para una correcta lectura, para una correcta escritura, y a partir de ahí, pues, mostraremos evidencias, como digo, de que eso es así, y a partir de ahí reflexionaremos sobre la manera de enseñar cada una de las actividades. Por supuesto que en el cerebro, todo se desarrolla de manera íntegro, de manera global, de manera sintética, pero vamos a hacer un ejercicio de análisis en esta ponencia para discernir cuáles son las operaciones que se realizan y cuál es la evidencia de que se realizan efectivamente, y por supuesto, pues cuáles serían las pautas más adecuadas para su enseñanza. Es claro, lo vamos a ver ahora a través de algún vídeo que les he seleccionado para no ser yo únicamente el que pone aquí, sino amenizarles también con algún vídeo que he seleccionado. Es claro que cuando se lee, cuando se escribe, lo que estamos haciendo principalmente es un ejercicio mental. Por supuesto que la mente, a su vez, controla procesos motores, ejecutores básicos, etcétera, pero principalmente y eminentemente es un proceso mental. De hecho, pues se sitúan en hemisferios diferentes, existen distintas áreas, que ahora vamos a ver cómo se llaman, cómo se denominan cada una de ellas, que son las que se activan, y desde el campo de las neurociencias, a través de electrodos, a través de mediciones de intensidad cerebral, etcétera, pues se han podido incluso localizar áreas concretas que se destinan a esta actividad de la lectoescritura. Se sabe que el cerebro humano, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, se caracteriza por una plasticidad tan enorme que cuando hay alguna parte del cerebro que pudiera estar paralizada, colapsada, poco desarrollada, el cerebro es capaz de habilitar otras zonas diferentes para culminar las actividades correspondientes. Esto quiere decir, por ejemplo, que aunque la actividad lectora y escritura se desarrolla principalmente, no únicamente, pero sí principalmente en el hemisferio izquierdo, pues también el hemisferio derecho puede acudir a esta labor de ejecutora de lectura y de escritura. Pero antes de los elementos de las operaciones básicas propiamente lectoras, propiamente escritoras, lo cierto es que se requieren una serie de operaciones preliminares básicas, que son las que activan, las que ejecutan en primer lugar toda actividad cerebral, como pueden ser los procesos psicológicos básicos, cuáles son la atención, la percepción y la memoria. Cuando habla de atención, percepción y memoria, pues piénsese en atención visual, auditiva, táctil o áctica, en el caso de la lectura braille. Pues claro, habrá algunos alumnos que no puedan hacer un uso de su memoria visual porque son ciegos congénitos, parecen una ceguera de nacimiento, y tienen que habilitar otras zonas del cerebro para ejecutar esa lectura. Por ejemplo, la lectura áctica, ¿no? A través del tacto en movimiento. Igual puede pasar con la atención, percepción y memoria auditiva, pues aquellas personas que carecen del sentido auditivo, pues tienen que habilitar otras habilidades para completar esa entrada de información. Existen otras habilidades preliminares básicas, como son la lengua oral, que evidentemente es fundamental para la lectura y la escritura, pero tenemos que advertir nuevamente que hay personas que están privadas de esa comunicación oral y utilizan otras, como pudiera ser la lengua de signos. Luego, las operaciones, por tanto, serían diferentes. También el autoconcepto, la movilidad ocular, la conciencia fonológica, el desarrollo de la lateralidad, el esquema corporal, la motricidad y psicomotricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas habilidades preliminares, como también las propias ejecutoras de la lectura y de la escritura,
se van desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, pues hay que buscar, en primer lugar, cuál sería el momento más adecuado para la enseñanza de la lectura y la escritura. Cuestión que ha sido muy polémica, y desde la aportación de las neurociencias se sabe que antes de los 6 años, pues los niños deberían aprender estas habilidades prerequisitas, pero no se le puede exigir una adquisición y un dominio de la lectura y la escritura propiamente dicha, como lo que vamos a ver a continuación. Bueno, en primer lugar, le he dicho que les iba a dar evidencia de cómo realmente se producían estos procesos en nuestro cerebro, y pues lo que quiero ver ahora es una prueba de la amplitud del barrido visual. Nuestros ojos están en constante movimiento y de vez en cuando hacen unas paradas, y en esas pausas es cuando captamos la lectura. Somos capaces, un cerebro lector experto, es capaz de captar 3, 4, 5 palabras, incluso 6, ¿no? En función de la extensión y la familiaridad de las mismas, ¿no? Lo que les propongo es una evidencia de cómo, en efecto, todos tenemos un barrido visual, una pausa de la vista en la que captamos las letras, y que cuando ya son muchas palabras y disponemos de poco tiempo, pues este barrido visual no se puede ejecutar. Les pongo la presentación de unas palabras que les pido que lean para medir, digamos, su barrido visual. En este caso, perfectamente todos hemos leído esa palabra. Probablemente también, porque estamos diciendo que un barrido visual completa hasta 3, 5 palabras. Probablemente también. Nuestro cerebro, como es experto, también podrá captar la siguiente, pero quizá ya empecemos a tener problemas en las que se están presentando, porque la extensión no permite que se produzca el barrido visual que nosotros necesitamos. Bueno, de lo que se trataba es de ver que la percepción visual y el reconocimiento rápido de la visión es importante, pero hay muchas más cosas preliminares, como pudiera ser en este caso. Les voy a ir poniendo algunos ejemplos. No podríamos completar todos los preliminares de la lectoescritura, porque casi que para leer y escribir se implican todos los procesos mentales y muchos musculares. Sí que podríamos ver también, encontrarnos con niños que pudieran tener problemas de lateralidad y movilidad ocular, con lo cual tendríamos que hacer también una medición. Evidentemente, con esta carta de demostración, que corresponde a un programa de caras, pues lo que se mide es la direccionalidad, la movilidad del ojo para completar la lectura. Evidentemente, esto es una carta de ensayo. Tendríamos que pasar otra en la que ya no se direcciona un renglón de otro, sino que solo una misma línea. Esta sería pues un poquito más difícil, contaríamos el tiempo, contaríamos los errores, y si no completa esta carta, pues el niño no tendría una buena movilidad y una buena lateralidad, con lo cual no va a completar la lectura y la escritura en términos adecuados. Incluso habría una carta más de dificultad, en la que veríamos que ya no le estamos direccionando, no le estamos indicando al ojo el sentido que tiene que hacer, sino que se le complica mucho más. Y haríamos una última lectura donde aparecen ya un interlineado más breve, más corto, y dificulta mucho el reconocimiento. Lo que se trataría de ver que nuestros alumnos tienen estas habilidades de movilidad y control ocular totalmente controladas. Bueno, digo que podríamos hacer mediciones de todos los preliminares, y de hecho es lo que se recomienda que se trabaje en los primeros 6 años de vida: los preliminares de la lectoescritura, la psicomotricidad, la lateralidad, el autoconcepto, la movilidad, etc. Y pasaríamos ya de lleno a los procesos cognitivos lectores. Vamos a analizar por separado la lectura y la escritura. En realidad son dos caras de una misma moneda, pero tienen bastantes diferencias también, ¿no? En definitiva, la lectura pues, es un proceso en el que es una acción en la que el lector actúa de receptor, y siempre es más fácil la tarea de recepción que la de expresión. ¿Cuál es la escritura? En la que el escritor ya está en una fase de emisión, ¿no? De emisión. Son procesos cognitivos, por tanto, contrarios. En la lectura lo que se ha de decodificar un código y dotarlo de significado. En la escritura primero tienes que tener ese significado y luego codificarlo, ¿no? Bien, como ven en la imagen, pues en efecto, como evidencia les decía que les iba a mostrar
de que la lectura es una actividad eminentemente cognitiva, pues ven que existen distintas zonas, distintos centros cerebrales con nombres ya definidos, ya identificados, que son los que culminan de una u otra manera las distintas rutas visuales para que se acceda a la lectura de manera directa, o auditivas para acceder a la lectura de manera indirecta. Luego haremos una experiencia sobre esta cuestión para que veamos que accedemos a través de la lectura por dos rutas, la ruta visual y la ruta auditiva. La ruta directa, cuando captamos una palabra de una vez, y la ruta indirecta, cuando la recomponemos en función de sus sílabas. Solo una cuestión para, en lugar de definir las distintas áreas, pues hacerlo de manera más visual, un vídeo breve para que nos expliquen las distintas zonas cerebrales que aparecen en la lectura. Entonces, un momento para que lo visualicen. Se trata del sistema ventral, donde existen un lóbulo occipital y temporal que se conoce como centro de Yenin, que es el responsable directo de la fase de decodificación visual. Es decir, se trata de palabras familiares que nos resultan muy familiares y que podemos captarla de manera directa. Podemos reconocerla en nuestro cerebro, en nuestra memoria, podemos reconocerla de manera directa. Serían palabras pues muy familiares para nosotros. Existe otro sistema, otro lóbulo, otro centro, en este caso el área de Wernicke, que se sitúa en el lóbulo parietal y temporal, donde se completa, en este caso, las palabras que son menos conocidas, o las palabras de otros idiomas, o palabras que son realmente pseudopalabras, ¿no? Y entonces el cerebro no las reconoce y tiene que completarlo a través de esta fase. Existe una principal que se conoce como el área de Broca, situada en el lóbulo frontal, que está más implicada ya no en la decodificación, ahora vamos a ver cada una de estas fases, no en la decodificación, sino ya en la comprensión de las frases, Evidentemente estamos diciendo que estos procesos son absolutamente cognitivos, son procesos que se desarrollan a nivel mental y a nivel mental de habilidades superiores básicas, es decir, a nivel incluso metacognitivo, ¿no? Metacognitivo. Pero hay que tener en cuenta que, según la aportación también de las neurociencias, nuestro cerebro funciona mejor cuando está bien estimulado, cuando tiene curiosidad, cuando tiene inquietud, cuando tiene pasión por lo que está aprendiendo, por lo que está haciendo. Esto quiere decir que también se implican procesos emocionales, al punto de que cuando el cerebro es sometido a una presión, a una coerción, etcétera, pues se sabe, sobre todo el de los alumnos, se sabe que se bloquea. Se sabe que sufre una especie de bloqueo y ahí pues tanto el aprendizaje en sí de estas operaciones como la ejecución propia de las mismas se ve gravemente dificultado y alterado. Bueno, ¿cuáles son las fases concretas? Las fases concretas de estos procesos cognitivos es algo que, aun a pesar de que las neurociencias están aportando cosas en la actualidad muy interesantes al campo de la lectura y de la lectura, los procesos cognitivos que conforman la lectura es algo que ya se venía conociendo desde el siglo pasado. Allá por 1994, pues Aron definió tres operaciones básicas que se desarrollan en la lectura. Una primera fase que se conoce como decodificación, es esa que les decía yo, en la que tenemos que decodificar, valga la redundancia, es decir, descifrar el código escrito, y entonces descifraremos la palabra concreta o incluso las palabras concretas cuando utilizamos una ruta visual, o lo completaremos a través de una ruta auditiva en la que tendremos que componer sílaba a sílaba hasta completar la palabra. Decía que el primero es un proceso descendente que capta la globalidad. El proceso o la decodificación auditiva es más sintética. Realmente, cuando leemos, se entremezclan las dos. Por eso es que estaba activo en el cerebro que veíamos en la imagen anterior, estaban activos distintas zonas cerebrales a la vez, porque simultáneamente se está utilizando una ruta y otra, y a la vez dotando de significado y compresión a esa frase. Por eso es que existe también una decodificación mixta, que es cuando se producen las dos. En cerebros lectores expertos predomina más la ruta visual,
porque somos expertos y tenemos una gran cantidad de palabras que podemos reconocer de una vista por un proceso directo. Sin embargo, pues es un proceso, la decodificación se completa con los dos procesos. Y luego habría que dotar de significado. Claro, cuando captamos una palabra de una vez, directamente ya sabemos el significado. Directamente, pero luego hay que completar el sentido de las proposiciones, de las oraciones y del texto en general, ¿no? Esa es la fase de comprensión, que es muy importante en cuanto a que leer es adquirir y comunicar algo, ¿no? El lector está reproduciendo un mensaje que un escritor previamente emitió, ¿no? Y luego pues hay un proceso superior, como le decía antes, de corte metacognitivo, que se trata de controlar todo este proceso lector para que el alumno, el lector, sea autónomo y no dependa de un profesor que le tenga que decir, pues ahora haz un esquema, pues ahora subraya las palabras principales, pues ahora escribe las principales en una parte y las secundarias en otra, sino que sea el propio lector quien controle todo esto. Lo vamos a ir viendo en la continuación del discurso. Bien, una visualización de la fase de la decodificación, que es la primera, les decía que es aquella en la que se descifra el código, se descifra un código artificial, en este caso la escritura, y entonces pues se producen distintas rutas de acceso, hemos dicho, indirecta, auditiva, fonológica, o la directa, visual o léxica, porque se adquiere la palabra de una vez, ¿no? Y a partir de ahí pues se da un significado o se intenta dotar de significado a la palabra en sí. Claro, ¿qué tiene que tomar nota de aquí un profesor en los métodos que vaya a utilizar? Pues que habrá alumnos que tengan una mejor propensión, una mejor posibilidad de adquirir una ruta y otros que predominen otra. Pero en definitiva hemos de mezclarlo. Aún así, hay alumnos que van a estar privados del uso de alguna ruta. Por ejemplo, hoy les pongo algunos, pues la ruta, los métodos sintéticos que son ascendentes, que van de lo menos a lo más, digamos, ¿no? de la letra, de la sílaba hasta las palabras, pues son ideales pues, para unas personas pues, que no pueden captar la palabra de una vez. Por ejemplo, las personas ciegas tienen que utilizar el código braille y el código braille no es tan global, no es tan rápido, no es tan visual, no es tan amplio como el código visual. Por tanto, pues tienen que captar letra a letra, sílaba a sílaba y palabra a palabra. Y tienen que seguir ese orden, ¿no? Esta ruta auditiva, sin embargo, es totalmente contradictoria para las personas que nunca han escuchado, es decir, aquellas que son sordas de nacimiento, congénitas, ¿no? Entonces, pues son personas que nunca supieron recomponer una palabra. Entonces no saben que la C con la A es K y la C con la A y la S a la A es casa, porque ellos no conocen ese significado. Entonces, pues, para ellos será más adecuado el otro método, los métodos globales que aparecen en la parte de la derecha de la pantalla, de la transparencia, y entonces estos métodos globales son los que trabajan prioritariamente, principalmente, prevalentemente, la ruta visual. Son métodos que van de lo grande, de las palabras, incluso de las frases, a lo más pequeño, a las sílabas y a las letras. Y es ideal pues, para personas que tengan dislexia, para personas que tengan una sordera congénita, porque hemos dicho que la otra ruta es más complicada, a veces incluso imposible para ellos, porque no pueden recomponer la palabra en función de sus sonidos, porque nunca escucharon esos sonidos si tienen una sordera congénita, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, tenemos que ver cuando tengamos algunos alumnos también con algunas necesidades, o como digo, con algunos potenciales, cuál sería más adecuado, si una ruta u otra, ¿no? En estos casos que hemos puesto aquí, pues pareciera que está bien claro, ¿no? Pareciera que está bien claro que hay algunos que van a usar, algunos alumnos por su condición, van a usar más la ruta indirecta y por tanto precisan de unos métodos sintéticos. Hay otros que van a tener mayor potencialidad para usar la ruta directa y por tanto requerirían métodos globales. Pero eso tenemos que verificarlo cada uno de nuestros alumnos, porque cada uno de nuestros alumnos pues, aprende de una manera, tiene un desarrollo evolutivo particular, etcétera, 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 ¿no? Está claro que hoy día en un aula no se puede seguir un solo método didáctico ni un solo ritmo de aprendizaje, sino que se tiene que atender a los distintos ritmos de aprendizaje y a los distintos caminos de aprendizaje. Cuando hablo de caminos de aprendizaje, pues estoy dando pauta ya para que los métodos también tienen que ser diferentes.
Vamos a hacer una prueba de codificación para que veamos claramente en qué consiste una ruta y otra, en qué consiste una ruta auditiva, en qué consiste una ruta visual. En la parte de la izquierda de la pantalla se les va a presentar la ruta visual, aquellas palabras que las van a captar de una vez, les digo como adelanto, y en la parte de la derecha de la pantalla van a aparecer las palabras que son menos conocidas o incluso pseudopalabras, y entonces nuestro cerebro tiene que utilizar la otra ruta, la ruta auditiva. Solo quiero que capten, por tanto, la diferencia de lo que está haciendo su cerebro en cada uno de los bloques. Hemos leído perfectamente antes de que pare, capacitación. Como es una palabra y una letra menos parecida, quizá hayamos tenido más problemas para leer infografía. Perfectamente casa. Como es una palabra desconocida, pseudopalabra en este caso, hemos tenido que recomponer una a una, con lo cual nos ha costado más trabajo. En italiano nos atrevemos y perfectamente somos capaces de leer esta palabra. Esta puede ser que tardemos un poco más porque nuestro cerebro tiene que componer una a una su sílaba. De una ruta directa, tenemos que componerla ruta indirecta. De una, 3 palabras, tenemos que recomponer porque no es para nosotros familiar. Incluso en alemán. Somos capaces de reconocer esta marca y a lo mejor no esta porque no es familiar. Igual, ¿qué está haciendo nuestro cerebro entonces? Nuestro cerebro está viendo la palabra elefante y se está evocando, está recordando precisamente su significado en este caso, que es el animalito. En el otro caso, en el otro bloque, lo que está pasando es lo que voy a poner a continuación. Nuestro cerebro está fragmentando cada una de las sílabas constituyentes y por tanto le cuesta más trabajo. Cuando digo más trabajo me refiero a más tiempo y no capta el significado de una vez, sino que tiene que recomponer la palabra. Vamos a verlo a continuación. Rinoceronte, claro, sí, rinoceronte. Pero tienen que componer cada una de las palabras. Estas son las 2 rutas que existen en el cerebro y que se tienen que combinar para una lectura íntegra, ¿no? Y para eso pues hay distintos métodos. Para desarrollar la lectura auditiva, es decir, esta que se tiene que completar sílaba a sílaba, incluso letra a letra, pues existen distintos métodos. Existen distintos métodos, pues están los silábicos o los sintéticos también denominados, que lo que hacen es pues trabajar distintas partes concretas, partes singulares de la composición escrita. Es decir, en este caso, uno de los métodos sintéticos es el método alfabético, que lo que hace es basarse en las letras del alfabeto. Evidentemente no se enseña en ese orden, sino primero se enseñan las vocales, luego las vocales mezcladas con consonantes, etcétera, etcétera. Pero se hace letra a letra y poco a poco va subiendo más. Entonces la M con la A es ma, la T con la A está, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se va componiendo letra a letra las sílabas y sílaba a sílaba las palabras. Y luego así sucesivamente, palabra a palabra la frase, etcétera, 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 ¿no? Es un método complicado porque hace que el alumno no se centre en lo importante, en el significado, ¿no?, de lo que quiere decir cada palabra, pero a veces para algunos alumnos pues puede ser necesario utilizar este método. Dentro de los métodos sintéticos, bueno, aquí tienen una ilustración de en qué consistiría este método alfabético, que se trataría de ir juntando palabras, consonantes, vocales, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esos métodos sintéticos hay uno más que es el método silábico, que ya no enseña las letras por separadas, sino que enseña las sílabas, es decir, ya la ma con la ma. Es un poco más completo que el anterior, pero sigue siendo fragmentado, sigue desarrollando más la ruta auditiva. Y por último, el método que se centra en los sonidos, en los fonemas. Cómo suena un determinado fonema y entonces se va combinando hasta constituir las letras constituyentes, ¿no? Estos son los 3 métodos sintéticos. Entonces, la reflexión en voz alta que hago es que en función
de cómo aprende nuestro alumno, pues deberíamos de utilizar, si vamos a desarrollar la ruta auditiva, pues alguno de estos métodos. ¿Cuál? El que más se adapte a la manera de aprender de nuestro alumno. Y esto a veces no nos queda más remedio que hacerlo a través de ensayo y error. Vamos probando un método, vamos probando otro. Lo que sí que tenemos que ser conscientes es que cuando utilicemos un método, sobre todo si es de un libro de texto, saber qué tipo de método es y si está siendo adecuado para nuestros alumnos. Si está siendo adecuado para nuestros alumnos. En definitiva, todos estos de métodos sintéticos parten de las unidades básicas del lenguaje, bien sean letras, bien sean sílabas o bien sean fonemas, ¿no? Pero no de la palabra al completo. No trabajan la palabra al completo. Ahí tiene un algoritmo de que primero se enseñan las vocales, luego algunas consonantes, luego otras consonantes más complicadas, incluso las consonantes dobles, y pues así se va ampliando hasta conseguir la palabra y después la frase, ¿no? El objetivo último de estos métodos no es el aprendizaje y la lectura de los alfabetos, de las sílabas y de los fonemas, sino de todo el lenguaje, pero parten de lo menos de la unidad mínima hasta llegar a la unidad máxima. Pasaríamos a la fase de comprensión. La fase de comprensión es cuando el aprendiz, el lector, tiene que comprender primero las palabras, después las frases o los textos. O al contrario, depende del método que vayamos a utilizar. Primero el texto en general, de ahí descenderá a las frases y por último pues las palabras, ¿no? Es importante que duda cabe la comprensión lectora, ¿no? Ahí le aparece un dibujo en el que se indica a los alumnos que vendrán disfrazados de casa, ¿no? Pues para que no se disfracen en el colegio. Y bueno, pues todos los alumnos comprendieron que tenían que venir disfrazadas de un edificio, ¿no? Por tanto, la importancia de la comprensión está fuera de toda duda, ¿no? Está fuera de toda duda. Esta fase de la comprensión lectora, no cabe duda que cuando leemos estamos sometiendo al cerebro a una intensa actividad donde se simultanean distintas zonas y distintas operaciones cerebrales, ¿no? Está claro con el ejemplo de la edad del padre es el doble de la de su hijo. Si ambas edades suman 60, la edad del hijo es una evidencia que les traigo para ver que comprender es una cuestión puramente mental, aunque está mediatizada por el contexto, por la sociedad, etcétera, todo, ¿no? Incluso tanto es así que en función de las palabras y de la comprensión que tengan unas personas y otras de unas palabras a otras, incluso se puede decir si es de una sociedad o si es de otra. O, lo que es más interesante aún, si es de una generación o es de otra. O es de un estatus social o es de otra. Por ejemplo, ¿no? Aquí tienen en la parte de la derecha de su pantalla, pues tienen una serie de palabras. Evidentemente, pasatiempo, asesoría, pues es de una persona que digamos, no usa tanto anglicanismo, y pues las palabras de más de la derecha, pues serían para personas pues, que tienen más influencia del idioma inglés, pudiera decirse personas más jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Comprender es una labor mental y de hecho se produce a través de una serie de estrategias, muestreo, la predicción, el alumno va prediciendo, o el lector, perdón, va prediciendo lo que va a ocurrir, anticipación, se anticipa para ver si la hipótesis que él pensaba se van a producir o no, confirmación, confirma que lo que él había predicho antes de leer se está cumpliendo, inferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las operaciones que cabría trabajar cada una de ellas con nuestros alumnos. ¿Qué método utilizaríamos para eso? Pues para conseguir los distintos niveles de comprensión, una comprensión más literal, más inferencial, crítica incluso, creativa, etcétera, pues debemos de utilizar unos métodos u otros. Estos métodos que van al significado global de la palabra y de la frase incluso, se conocen como métodos globales. Y lo que tratan es de desarrollar más bien la ruta visual, o se da por entendido ya la ruta auditiva y entonces completan la ruta visual. Porque se centran principalmente en el contenido, en el significado, en la comprensión. Existen unos métodos analíticos, un método global que trata de ver todo en su conjunto. También existe dentro del método analítico los carteles de experiencia, que son, pues, se ponen a los alumnos viñetas que ya conocen
y se les trata de poner unas letras para que intuyan el significado con base en las viñetas que se les presentan, etcétera, ¿no? Se trata de distintos métodos que, insisto, nuevamente tenemos que saber cuál es el que estamos desarrollando, cada método de autor, método de una editorial o de un autor concreto, en qué categoría de estos métodos se inscribe, para ver si es adecuado con el tipo de alumnado de aprendiz que tenemos en el aula. Una tercera fase, decíamos, de la lectura es la metacomprensión, que es el conocimiento, el control mental del alumno que realiza para activar y controlar cada uno de los procesos necesarios, la actitud que tiene ante las dificultades, las cuestiones sentimentales que produce la lectura y que sea capaz de controlarlas también y hacer las cuestiones negativas que pudieran surgir, cambiarlas en positivas, ¿no? Ya les he dicho antes que además de todos los procesos cognitivos, la neurociencia nos indica que toda actividad está mediatizada también por los procesos emocionales que el alumno, en este caso el lector, vive, ¿no? En definitiva, para completar la lectura, ni una ruta ni otra, ambas, la ruta mixta, porque les he adelantado al principio que todo lector emplea ambas rutas, pero no todos los alumnos pueden adquirir esta ruta. Les decía que los alumnos con privados de la visión pues tendrán que hacer más bien uso de la ruta auditiva. Sin embargo, los alumnos con problemas de sordera, sobre todo congénita, evidentemente, pues van a tener que hacer más uso de la ruta visual, porque no van a ser capaces de componer las palabras en función de los sonidos, ¿no? Ahí tienen un ejemplo, una evidencia de las que les estoy mostrando para cada fase de la metacomprensión. Si leemos los textos que aparecen en la parte de la izquierda, ahora les voy a dejar un poco para que lo hagan, pues nuestro cerebro dirá, bueno, pues para comprender este texto hago este tipo de gráfico, para comprender el otro hago este otro, o subrayo o memorizo directamente, ¿no? Les dejo un minutito para que lean los textos y los gráficos que aparecen en la derecha, que es lo que nuestro cerebro pudiera conducir para que comprendaran ese texto. Bueno, simplemente era para que vean cómo nuestro cerebro, que es experto lector, pues sabe o debe saber qué tiene que hacer para comprender un tipo de texto u otro en función de las características propias de ese texto y del conocimiento previo que tengamos del mismo, ¿no? Esto también hay que desarrollarlo en los alumnos si queremos que nuestros alumnos sean lectores autónomos. Entonces, esto se desarrolla en base a la experiencia, pero se requiere también de una intervención precisa, una intervención planificada para el desarrollo de la metacomprensión. Sintetizando, teníamos distintos tipos de métodos, sintéticos o ascendentes, analíticos globales o descendentes, y cada uno, pues, digamos que hacía referencia o desarrollaba concretamente una ruta, bien la auditiva o indirecta o bien la visual, léxica o directa, y que el lector necesita ambas rutas. Se trataría entonces de, insisto, conocer cuál es la ruta predominante en nuestros alumnos, conocer cuál es la ruta predominante, sobre todo en aquellos alumnos que están privados de algún sentido, como he dicho, el visual o auditivo, y en función de eso, pues, utilizar una ruta u otra, la que sea más adecuada. Como en cualquier metodología, en cualquier método, no hay ninguno mejor que otro, sino que hay unos que se adaptan más a unos alumnos y otros que se adaptan más a otros. Pues esos son los que tenemos que usar, los que se adaptan más a cada uno de ellos. Ahí tienen una síntesis del método sintético, pues de todo el método sintético, pues hemos dicho que era el alfabético, el fonético y el silábico, y abajo el método global, analítico o el de carteles de experiencia. Y cómo lo ideal es ir mezclando, pero ir mezclando en los tiempos y en las demandas del alumno necesarias. Es decir, cuando cada alumno esté bien dispuesto para la realización, la ejecución de un método, entonces utilizaremos ese método. Es decir, si el niño ahora
domina por su fase evolutiva, por su manera de aprender la ruta auditiva, vamos a potenciar la ruta auditiva y cuando empiece a dominar una ruta más visual, trabajaremos la visual. Todos los métodos son, o casi todos los métodos son eclécticos, mixtos, porque utilizan unos y otros, todos los métodos de autor, ¿no? Uno y otro sistema. Bueno, aquí les venía a insistir un poco más en que aparte de esas fases, la fase de decodificación, la fase de comprensión y la fase de metacomprensión, pues que no olvidemos, porque entonces estaríamos olvidando los postulados de las neurociencias, no olvidemos que los procesos emocionales son muy importantes. Aquí en mi país se decía antiguamente que la letra con sangre entra, es decir, que el niño aprendía a leer con sangre. Hoy día ni se cuestiona eso. No, al contrario, la letra, tanto la lectura como la escritura, se aprende con amor, con pasión, con inquietud, con curiosidad, con juego. Nunca con coerción, con prohibición, con presión, etcétera, ¿no? Bueno, pues algunas estrategias para la comprensión, para esta metacomprensión que estamos diciendo, pues hacer preguntas después de la lectura, qué hiciste para comprender, qué quiere decir el autor, qué crees que quiere, cuál es el mensaje oculto, etcétera, ¿no? Todo lo que haga reflexionar al lector sobre qué está pasando en el texto. Inferencias de todo tipo. Inferencias de todo tipo. Bueno, pasaríamos con esto de la lectura a la escritura, que le he dicho que son procesos, pues son las dos caras de una misma moneda. La lengua escrita pues consta de lectura, consta de escritura, pero tienen bastantes diferencias. Primero que se aprende antes a leer, incluso se diría que uno aprende a leer a un cierto dominio lector, sin embargo, pues no todos podemos decir que tengamos cierto dominio escritor, porque es mucho más complicado y se nos va la vida en ello, ¿no? En aprenderlo, ¿no? Entonces, la escritura es mucho más complejo, es el culmen del aprendizaje lingüístico. Después de la escucha, el habla, viene la lectura y, por último, viene la escritura, y entonces tiene sus procesos cognitivos particulares, aunque grosso modo podrían ser los inversos que los de la lectura. Vamos a verlo de uno en uno. En este esquema que tienen aquí, simplemente les trato de hacer, les pido que se concentren en la fase de planificar, la planificación del texto, la transcripción, ¿verdad? Y la revisión. Esas son las tres fases típicas de la escritura. Planificar un texto, transcribirlo y revisar lo que hemos dicho. Y por supuesto, al igual que en la lectura existía la metacomprensión, pues aquí en la lectura también existe un proceso de autorregulación que controla estas fases, que activa estas fases y que dice cuándo es necesario hacer una revisión y cuándo es necesario acometer una planificación porque no tenemos ideas para escribir, ¿no? Por supuesto que a estos procesos cognitivos y metacognitivos habría que añadir de nuevo la dimensión emocional, la actitud hacia la escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay preliminares, y hay algunos preliminares que son comunes a la escritura y otros aquí son específicos de la escritura. Por ejemplo, pues la presión, cómo cogemos el libro y cómo lo presionamos ante el papel para escribir, la propiocepción, la coordinación oculomanual, está mucho más, es mucho más necesario que en la lectura, el procesamiento sensorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos más, como la postura. La postura no solo de la mano, sino del propio cuerpo, etcétera, etcétera. Digamos que son preliminares adicionales a lo que sería la lectura, ¿no? Y tendría luego sus operaciones básicas. Las operaciones básicas serían la planificación del texto, génesis de ideas, búsqueda en fuentes, consideración de la audiencia a la que se destina nuestro texto, determinar unos objetivos que queremos conseguir con nuestro texto y organizar mentalmente, incluso si es necesario en el papel, a través de esquemas, etcétera, organizar las ideas principales, secundarias, enlaces, etcétera, ¿no? Esa sería una operación que tiene una fácil evidencia y es, si yo les dijera, escriban en el chat la finalidad última de escribir. Lo primero que tendrían ustedes que hacer es pensar, pues creo que escribir sirve para... Pues no estamos pasando a la fase de transcripción, de redacción, sino que lo primero que tenemos que hacer es generar una idea más breve, menos breve, más formal, menos formal. En este caso sería una idea breve, porque tratamos de pedirla a través del chat. Sería una idea formal, porque esto es un contexto científico, etcétera, ¿no? No cabe duda de que planificar, de que escribir, lo primero que tenemos que hacer es planificar.
Después pasaríamos a la fase de transcripción, que sería todo el proceso manuscrito. Sí, mira. Y bueno, pues en eso pues hay distintas fases por las que va pasando el cerebro y el cuerpo del alumno para ir desarrollando la escritura. Y se puede ver, ahora lo vamos a ver desde una perspectiva neurocientífica, cómo el alumno va pasando en función de los años por un determinado tipo de letra, ¿no? Hasta que se consiga a partir de los 5 o 6 años una escritura más o menos legible, alfabética, etc. ¿A qué se debe esto? Pues eso se debe a que las aportaciones del campo de la neurociencia nos indican que la mano de un alumno de preescolar, que se dice aquí para cuando 2 minutos. 2 minutos, la fase de 2-3 años, no tiene una configuración de huesos y músculos tan importante o tan compleja como la mano de un niño de 7 años. Eso hace que existan estos distintos tipos de lectura, de escritura. Los métodos de enseñanza, pues aquí se pueden pensar también bien una vía más indirecta o fonológica, o bien una ruta más directa, toda la frase completa. Es decir, los métodos analíticos, letra a letra, sílaba a sílaba, o la palabra completa. Existen distintos tipos de enseñanza y distintos tipos de métodos que tendremos que adaptar en función de los alumnos que tengamos. Y les pongo algunos ejemplos de alumnos que pudieran tener problemas de escritura, que tuvieran que usar la escritura braille, la escritura tecnológica, pictográfica, etc. Pues las operaciones y los requerimientos que necesitarían serían diferentes, ¿no? Uno de otro. Fase de revisión. La revisión es muy importante, a veces nos olvidamos. Revisar si lo que hemos escrito es lo que hemos planificado, revisar si tenemos errores, etcétera, etcétera. Que no nos pase como aquí, que escribimos algo, a veces lo leemos y no nos damos cuenta, pero cuando lo revisamos bien nos damos cuenta que sí, que había algún problema. Ahí tienen para leer, ¿no? Bien por el uso de comas, bien por el uso de palabras que nuestro cerebro lee bien pero no están bien. En fin, pues eso es lo que la revisión ha de pues pulir, ¿no? A lo de pulir. Y para eso existen estrategias didácticas, métodos didácticos que dicen que tenemos que hacer escritura o revisión conjunta por pares, autorrevisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último estaría la fase de autorregulación, que es pues regular todo este proceso, que el alumno sea lo suficientemente maduro para saber que tiene que activar cada una de esas fases y cómo hacerlo, ¿no? Y ahí pues están las distintas estrategias didácticas que serían pues ilustrar con viñetas lo que tiene que hacer, modular el aprendizaje, hacerlo por pares, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, no quiero terminar esta presentación sin hacer una alusión a la referencia bibliográfica que he utilizado, porque en realidad pues, todo lo que le he dicho no es de mi cosecha, evidentemente, sino que lo he leído de algunas obras del campo de la didáctica y la neurodidáctica, y pues en reconocimiento a ello, pues ahí les presento la referencia. Y bueno, pues sin más, quedo a su disposición para las preguntas que quieran acometer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su excelente aporte. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con las preguntas para que el doctor nos las conteste. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a hacer algunas de todas las preguntas que nos están haciendo, pues la charla es bastante interesante y existen muchas dudas, pero vamos a tratar de ser breves. Dice la primera pregunta: actualmente se habla de analfabetos funcionales, personas que salen de la escuela con procesos de decodificación, pero con problemas de redactar y comprender. ¿Cómo se puede mejorar la producción y la comprensión?
Bueno, pues sí, muy buena pregunta. A veces lo que está aconteciendo en los sistemas educativos es que, bueno, pues no se está haciendo, no se está usando el modelo adecuado. Muchas veces pensamos que leer es descifrar un código y, como les decía, eso es solo la primera fase, eso es solo la primera fase de la lectura. Y dejamos al propio desarrollo de la experiencia y de la madurez lectora de cada alumno el que vaya poco a poco dotando de significado a eso que está descifrando, a eso que está leyendo. Y entonces lo que hay que hacer es, no, lo que hay que hacer es centrarse en la comprensión, en que el alumno comprenda. Evidentemente, para eso primero tiene que descifrar un código, pero no quedarnos ahí, sino que utilizar un modelo completo, sea por la ruta que sea, utilice una ruta visual o una ruta auditiva. Una vez que complete la decodificación, el desciframiento del código, tenemos que seguir exigiendo. Cuando hablo de exigir, hablo con todos los requerimientos de curiosidad, inquietud, juego, bienestar, ambiente distendido para el alumno, pero aún así exigir que el niño dote de significado lo que está descifrando. Para dotar de significado lo que está descifrando tenemos que trabajar la fase de comprensión. Relacionando con otros textos, comentándolo con otros alumnos, haciendo inferencias, pidiéndole inferencias de lo que cree que va el texto, qué va a venir después, qué no va a venir después. Y ojo, no solo quedarnos por la misma razón en la fase de comprensión, sino también dar el salto a la metacomprensión, que el alumno cada vez sea más autónomo para saber cuáles son las operaciones que tiene que activar, cuáles son las estrategias de subrayado, de esquema, de extracción de las palabras clave, etcétera, etcétera, cuáles son las estrategias de comprensión que tiene que utilizar en cada momento para que sea autónomo y, bueno, pues él pueda completar la comprensión de manera autónoma. Debemos de trabajar desde un modelo completo, tanto en la escritura como en la lectura, y no quedarnos solo en las cuestiones más mensurables. Es decir, que el niño descifre en voz alta lo que está diciendo y ya sabe leer. No, después ha de comprender, después ha de regular todo su proceso de lectura, y en la escritura igual, no solo una buena caligrafía, una buena ortografía, una buena puntuación, una buena normas convencionales de la escritura, comas, puntuación, etcétera, etcétera, sino también que exprese ideas, que esas ideas sean propias, que puede buscar fuera de su cabeza, pero también hacer las suyas. Acudir a fuentes, pero también dotarle de una intencionalidad, de una finalidad de lo que él está escribiendo. Y después de escribir, es decir, de redactar el texto, lo que más se ve, pues revisarlo para ver si es capaz de corregir algunas cosas, si ha dicho algo que no era lo que quería, etcétera, ¿no? No quedarnos solo en las fases más mensurables de la lectura, que es el desciframiento del código, y no quedarnos en la fase más mensurable de la escritura, que es la caligrafía, sino subir de acuerdo con el modelo cognitivo, ¿no?, que en la neurociencia nos ha planteado y que le he presentado yo hoy aquí humildemente. Doctor, muchas gracias. Tengo una pregunta aquí bastante interesante. Nos dicen si estos mismos procesos fluyen en el proceso de lectoescritura bilingüe. Muy buena, interesante. Existen unas didácticas de las lenguas extranjeras, evidentemente. Esos mismos procesos son los mismos para leer en español o castellano que para leer en otro idioma. Son los mismos procesos para escribir. Lo único que en el caso de una lengua u otra variará el proceso de decodificación, pero no el proceso mental, sino, bueno, pues que tenemos que tener el aprendizaje por una o por otra ruta, pero tenemos que tener el aprendizaje de la lengua. Pero en definitiva los otros procesos de comprensión, etcétera, se producen de manera análoga. Digo análoga y no idéntica porque hemos dicho también que la comprensión, además de los aspectos netamente cognitivos, evidente, y además de los aspectos emocionales, nadie va a comprender ni va a estudiar mal, ni va a comprender un texto ni lo va a retener si está en un proceso psicológico mal, si está en un momento inadecuado, si está presionado. Pero además de esos procesos cognitivos y emocionales, en la lectura y la escritura se implican también, según los expertos en neurociencia, procesos sociales. Esto quiere decir que podríamos entender de manera diferente un texto de nuestro contexto, ni siquiera de nuestro idioma, sino de nuestro contexto, y no podríamos hacerlo de un texto de otro contexto si
tiene un requerimiento contextual fuerte. Es decir, si estamos hablando de unas cuestiones culturales con muchas alusiones al propio contexto y a la vida de la persona, pues trasladarlo a otro contexto podría ser un elemento distorsionador de la comprensión en este caso. Sí, disculpe. Una pregunta más. La fase de decodificación de palabras, ¿cómo infiere en el caso de estudiantes con dislexia? Muy buena pregunta. Bueno, la dislexia es un trastorno neurológico, tipo neurológico, que afecta directamente a la lectura. No se sabe exactamente el origen neurológico, pero no se sabe si puede ser por percepción, por procesos neurológicos básicos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que es un trastorno neurológico que afecta directamente a la lectura. Y afecta directamente, como decía la pregunta, pues a la decodificación. Lo que acontece en un lector disléxico es que las palabras no le aparecen en el orden que nos aparece a nosotros, sino que se le aparecen mezcladas, se le combinan unas con otras, y entonces eso implica que su proceso de decodificación sea aún más complicado. ¿Qué podemos hacer? ¿Saltarnos la decodificación? No, no se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es trabajar la decodificación de acuerdo con un modelo sintético, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo para que mejore su decodificación, y tenemos que hacerlo poniendo en juego dosis especiales, dosis adicionales de inquietud, de curiosidad, de refuerzo, de pasión, porque como es algo que le va a costar más trabajo, necesita más inquietud, más curiosidad, más pasión, más refuerzo para acometerlo. Dicho sea esto, pues podemos alcanzar que en una persona disléxica pues un nivel de lector adecuado, incluso bueno, pero evidentemente va a costar algo más trabajo, al igual que si habláramos para la escritura de un niño con disortografía. Pues es un niño que va a tener mayores problemas para la organización ortográfica del texto, y eso le va a implicar mayor esfuerzo. Ojo, porque al principio nuestros recursos cognitivos son limitados, sobre todo digo al principio, y si le prestamos más atención a la decodificación, inevitablemente, por una ley propia, le estamos reduciendo al campo de la comprensión. Lo que tenemos que procurar es que cuanto antes automatice, como nosotros hacemos, automatice el desciframiento del código, lo haga adecuado, y entonces pueda dedicarse a la comprensión, pero que sea una buena decodificación. Esto, insisto, estos problemas no solo nos van a pasar con niños con dislexia, con niños con disortografía. Si tenemos un niño con un problema de percepción visual, de agudeza visual, pues pudiera ser que las palabras también se le presentaran de forma muy fragmentada, de forma separada, no supiera pasar de un renglón a otro porque no tenga la suficiente amplitud visual y se pierda de un renglón a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y ello conllevaría problemas. Y en el caso de un estudiante con trastorno del espectro autista no verbal. Bueno, ahí tenemos un problema ya de comunicación que no de lenguaje, de comunicación que no de lenguaje. Pues ahí, efectivamente, como indica la pregunta, no todos los niños con TEA pues presentan una misma capacidad, sino que hay algunos niños con TEA, con trastorno del espectro autista, que son verbales y otros que no son verbales. Si tenemos un niño con TEA que no tiene la capacidad verbal adecuada, es muy complicado, diríase imposible, que aprenda una persona a leer, a escribir, si no domina el lenguaje oral previamente. Es un prerequisito. De hecho, la mayoría de las dificultades lectoescritoras encuentran su base en las dificultades de lengua oral, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un parón y trabajar con ese niño primero el lenguaje. Y hasta que no consigamos, me refiero al lenguaje verbal, hasta que no consigamos el lenguaje verbal, la lengua oral, la adquisición de la lengua oral, no vamos a conseguir un dominio adecuado del lenguaje escrito. A no ser que en lugar de un niño, en este caso con TEA, pues fuese un niño con discapacidad auditiva, que no tiene el lenguaje oral, él utiliza la lengua de signos, pero vamos a hacer un trasvase a la lengua oral, a la lengua escrita, perdón. Pero en el caso de los niños TEA, tenemos que procurar que primero desarrollen la lengua oral. Es básico para la lectoescritura. Muy bien, doctor, muchas gracias.
Nos quedan muchas preguntas, pero ya no tenemos el tiempo para hacerlas, así es que las preguntas que nos quedan vamos a dejarlas pendientes y de forma privada las vamos a contestar. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer de verdad tenerlo con nosotros. Le agradecemos el hecho de que haya sacado el tiempo para estar en esta conferencia tan interesante para todos y un gran aporte a nuestros sistemas educativos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.